Esto pertenece al Banco Credit Corp. ¿Al Banco Credit Corp pertenece esto? No, fundación es otra cosa. Ah. Sí. Empezamos, Maya. Bueno, bien, buenas tardes para quienes nos saludé. Vamos a empezar con la clase de hoy, 9 de septiembre, clase número 11. Ya tenemos un cierto recorrido. Bien, objetivos de esta clase. Definir bibliografía y referencias bibliográficas. Este va a ser nuestro tema. Las referencias bibliográficas. Vamos a ver cómo hay que escribirlas. Y el objetivo 2 justamente tiene que ver con esto, es decir, registrar los datos que conforman las referencias bibliográficas de libros, artículos en revistas, capítulos de libros, fuentes electrónicas, libros y artículos que están en Internet, y artículos periodísticos en formato papel. Yo acá no lo aclaré, pero es decir, los artículos periodísticos que aparecen en el diario de papel, cuando uno compra el diario. Hay diarios en Internet, en la web, que reproducen el formato papel, pero tienen ciertas condiciones para acceder a ellos. Y los otros, la mayoría de los diarios, no tienen en formato papel, o solamente la tapa. Y yo quería trabajar el tema de las páginas y demás. Bueno, todo esto según el sistema APA o sistema anglosajón de referencias bibliográficas.
Antes de que se empezara a usar este sistema en el ámbito académico, se utilizaba el sistema latino. Es decir, eran los mismos datos, pero ubicados de otra manera. APA es una sigla que tiene que ver con una asociación americana, la A de asociación, la A de americana, digamos de estadounidense, mejor dicho, y la P de psicología. Una asociación estadounidense de psicología. Entonces las siglas en inglés quedará APA. ¿Por qué digo estadounidense? Porque Estados Unidos forma parte del continente americano. Nosotros también somos americanos desde ese punto de vista. Pero bueno, se ha instalado en la sociedad hace mucho tiempo. Eso tiene que ver con una cuestión de poder político, que a los Estados Unidos, el sinónimo de Estados Unidos es América. Los americanos. Entonces, cuando alguien dice, o escuchamos que alguien dice los americanos, automáticamente todos relacionamos con Estados Unidos. A nadie se le va a ocurrir pensar que americanos puede significar a los argentinos. Y bueno, eso tiene que ver con cómo los países con poder y que van construyendo poder aparecen a los ojos del mundo. Bien, y sistema anglosajón quiere decir eso, es decir, anglo tiene que ver con los que hablan inglés. Bueno. Bien. Sistema APA de referencias bibliográficas. Vamos a distinguir lo que es bibliografía y lo que son las referencias bibliográficas. Si ustedes miran acá arriba, esta es una referencia bibliográfica, según el sistema APA. García Negroni, entre paréntesis, el nombre de la autora, entre paréntesis aparece un año, 2011, 2 puntos y otro número acá. Esto tiene que ver con este recuadro, con esta definición, parte de definición de palabras de García Negroni sobre bibliografía y acá sobre referencias bibliográficas. Si ustedes miran acá, hay unas comillas al principio y al final. También en este otro fragmento, en este que está acá. Estos paréntesis y el punto suspensivos están indicando al lector que, en este caso a ustedes, que yo no copié todo, no transcribí todo lo que decía la autora, sino solamente un segmento, una parte. Volviendo acá, 2011 es el año de edición del libro de García Negroni donde aparece esta información, esta cita. Hablamos de cita cuando transcribimos textualmente lo que dicen los autores, en este caso la autora María Marta García Negroni. Y este número es el número de la página del libro. Es un libro voluminoso, con muchas páginas, y el libro todavía no termina acá, quedan unas cuantas más. Entonces, en García Negroni 2011, página 792, vamos a encontrar esta cita y vamos a encontrar esta cita. Ustedes lo van a poder corroborar cuando lean la bibliografía de García Negroni, que ya la subí al aula. Bien, bibliografía. ¿Qué dice García Negroni lo que es la bibliografía? Dice, conjunto de referencias bibliográficas que en forma de lista
puede aparecer completo al final de la obra, es decir, al final de un libro, o en conjuntos parciales al final de cada capítulo o parte. Entonces, cada una de los datos que aparecen de los autores al final de un libro, todo eso se llama bibliografía. Cada una de esos datos son las referencias bibliográficas. Si después miran ustedes en el libro de Marta Marín, el que ya tienen en la bibliografía, que vimos en las clases anteriores, cuando trabajamos texto, coherencia, cohesión, etc., la autora había decidido incluir la bibliografía, es decir, las referencias bibliográficas son varios autores, a veces ponía un solo autor, al final de cada capítulo. No incluyó al final del libro. Son decisiones que toman los autores. Recuerden que la bibliografía es un paratexto del autor. Quizás consideran que resulta más útil, más práctico, que cada capítulo tenga su bibliografía y no al final. Bien, y después el libro de Darío Stanraisberg también tiene bibliografía al final. A pesar de que dice que es una novela y que es un ensayo filosófico o un ensayo filosófico novelesco, también el autor incluyó bibliografía al final. Es raro encontrar bibliografía en una novela. Bueno, en el caso de Stanraisberg, en realidad sí, habrá creído el autor, porque no es un invento de él lo que está escrito acá, sino que se basa en distintas fuentes. Cuando hablamos de fuentes bibliográficas, nos estamos refiriendo a autores que, en este caso, Darío Stanraisberg, utilizó, investigó, etc. Bien, referencias bibliográficas. Dice García Negroni, se alfabetizan por el apellido del autor. Es decir, según el orden de las letras del alfabeto. Este puede ser una única persona, como en el caso de García Negroni, solamente ella escribió el libro. Pueden ser 2, 3 o varias personas coautoras de un libro. También puede ser una institución, un organismo, una corporación. Por ejemplo, las facultades, las universidades tienen su propia editorial. La Universidad de Buenos Aires, la UBA, tiene una editorial que es EUDEBA, editorial universitaria de Buenos Aires. Corporaciones pueden ser grandes empresas que tienen sus publicaciones. Bien. Bueno, volvamos acá a referencias bibliográficas. Dicho de otra forma, la referencia bibliográfica es la forma en la que se consignan los datos de. ¿De qué manera voy a escribir esos datos? De libros, artículos en revistas, capítulos de libros, fuentes electrónicas, libros y artículos periodísticos. García Negroni incluyó también ponencias de congresos, pero decidí no incluir acá, en esta clase, porque es una bibliografía un poco, no tan frecuente. No todos los congresos tienen sus publicaciones, entonces descarté, no lo incluí. El resto sí. Este tipo de fuentes bibliográficas son habituales, sobre todo los libros, los capítulos de libros. Bueno, y todo este tema, el tema de las referencias bibliográficas, es un tema académico, es decir, en el ámbito académico, en los institutos de formación docente, en los institutos donde se estudian
distintas carreras, las universidades, los científicos, los investigadores, los estudiantes, los docentes, cada vez que hacemos un trabajo, tenemos que, por ejemplo, un trabajo práctico, ustedes, una monografía, un informe, tenemos que al final obligatoriamente escribir qué material bibliográfico utilizamos. Porque eso que escribimos no salió de la nada, salió de algún lugar. Entonces, bueno, para poder escribir algo tenemos que leer otros autores, otros materiales, y a partir de ahí uno va elaborando ese escrito. Es decir, entonces, en el ámbito académico, este es un tema de las referencias bibliográficas obligatorio. Y no podemos escribir de cualquier manera. Por ejemplo, libro está en internet en tal página, el libro de tal autor. No, tenemos que escribir como corresponde. De eso se trata esta clase. Bien, continuemos. Acá está el libro mejor dicho, la imagen de la tapa del libro de Darío Stanraiver. Al final, el autor, que yo les decía recién, incluyó bibliografía y aparecen una larga lista de filósofos. Entonces, todo lo que el autor escribió en este ensayo filosófico con mezcla de novela, según la editorial Paidós, recuerdan cuando vimos paratextos, el autor incluyó bibliografía. Bien, paratexto de la editorial La Tapa. Dentro de la tapa yo tengo el paratexto del autor, que es el título. Vamos a ir haciendo un repaso. ¿Ubican esta página? ¿Cómo se llama? Este es un paratexto de la editorial. Página de créditos o página de derechos. Aquí la editorial presenta todo lo que tiene que ver con las cuestiones legales. Por ejemplo, dice, hecho el depósito que previene la ley 11.723, dónde fue impreso, direcciones, etc. ¿Qué aparece acá? Este cuadrito que yo tengo acá. Hace bastante tiempo, las editoriales escriben de esta manera las referencias bibliográficas de su libro, del libro que publican. Cuando tengo que escribir la referencia bibliográfica del libro de Darío Stanraiver, tengo que buscar acá. En el resto de los libros también. Después vamos a ver qué diferencias hay con los otros tipos de textos. Entonces, lo que ustedes ven acá esta es la referencia bibliográfica. Esto que está acá. Esto. ¿Y cómo voy a escribir? Según las normas APA. Apellido completo del autor. ¿De dónde saco este dato? Como decíamos recién, puede ser de la tapa o puede ser de la página de créditos o de derechos. Solamente un apellido aparece, entonces escribo tal cual. Coma. La inicial del nombre de pila, dice García Negroni, del nombre del autor. Figura un solo nombre, por lo tanto, una sola inicial. Punto. Entre paréntesis, el año de edición del libro. 2018, dice acá. Punto. Filosofía en 11 frases, el título lo tengo que escribir en cursiva. La palabra cursiva en sistemas Word, etcétera, cursiva significa, también se llama, en algunos dicen itálica, cuando la letra está inclinadita. A eso se le llama en la jerga de los programas para escribir en la compu, letra cursiva o letra itálica.
punto. La ciudad donde se hizo la edición del libro, Buenos Aires. Luego tengo que colocar 2 puntos y la editorial. Esta es la manera en que tenemos que escribir la referencia bibliográfica de un libro. Bien. Vieron que acá también dice Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2 puntos. País 2, coma, y acá aparece el año. Esta no es una referencia bibliográfica según la bibliografía que manejamos. El año no va acá, sino que va al lado de la inicial del nombre de pila. Continuemos. Vamos a ir viendo un ejemplo de cada uno de los materiales que nombra García Negroni. Este otro, artículos en revistas. Cuando hablamos de revistas en el ámbito académico, nos estamos refiriendo a publicaciones periódicas, es decir, que aparecen cada tanto, por ejemplo, cada 2 meses, cada 3. Esta revista IDELCOP es cuatrimestral, de aparición cuatrimestral. Cada 4 meses aparece un número. No tiene, es decir, es una revista, le ponen así, bueno, porque justamente es eso, ¿no? Es una publicación periódica con textos de distintas materias, de temas, o puede tratar un tema en particular. En este caso, por ejemplo, ¿cuáles son los temas de esta revista? Si miramos acá en el índice, dice mujeres y cooperativas, desafíos y respuestas, economía social y exclusión, programas sociales, provisión de cuidado, agenda cooperativa para defender el planeta, etcétera, etcétera. Los distintos núcleos temáticos aparecen acá. ¿Por qué incluí el índice en este caso y no en el ejemplo que acabamos de ver de Darío Stanraisberg? Porque cuando uno trabaja con un artículo de una revista, no va a trabajar con todos los artículos que están en la revista. Cada uno de estos es un artículo. Sino que va a trabajar con uno o a lo sumo con 2. Por lo general uno trabaja con 1. Entonces, yo necesito, cuando voy a hacer las referencias bibliográficas, recurrir a este paratexto, al índice, que en este caso lo hace la editorial. Es decir, quien se encarga del armado de la revista. No lo hace el autor al índice porque los autores escriben nomás y presentan a la revista su texto. Entonces, yo necesito el índice para sacar los datos. Bien. Acá en la tapa dice Revista IDELCOP 226, número 226. Esta es la manera en que las revistas tienen para identificarse, por números. Del año 2018, noviembre de 2018. Bien, aquí yo elegí el texto, el artículo que está acá, distribuir mejor para seguir creciendo. Página 44. Bueno, la manera en que yo voy a hacer la referencia bibliográfica de este artículo es la siguiente. Tengo que escribir el apellido completo del autor del artículo, coma, iniciales del nombre de pila, punto, después de cada inicial, Edgardo Adrián, E.A.
entre paréntesis, el año de edición de la revista, de esta revista. 2018, punto. Esto es igual que en los libros. Ahora, entre comillas, voy a escribir el título del artículo. Distribuir mejor para seguir creciendo. Comillas al principio, comillas al final, punto. Luego, dice la bibliografía, el nombre de la publicación periódica. El nombre de la revista, revista IDELCOP. Lo voy a escribir en cursiva, por eso la letra está inclinadita. Coma. Lo que está entre paréntesis es el número de la revista. No voy a escribir la palabra número, así solo el número. Coma. Y este es el número, las páginas que comprende el artículo. 44 a 53, es decir, me tengo que fijar en la revista de dónde a dónde va el artículo. Esta es la referencia bibliográfica, entonces, que corresponde a un artículo en una revista. Más adelante tenemos otro ejemplo que se los voy a dejar a ustedes para que lo trabajen, pero voy a explicar una cosita en ese texto, en ese ejemplo. Bien, continuamos. Capítulos de libros. Pero ustedes me dirán, quizás dice, bueno, pero esta es la tapa, la imagen de la tapa de un libro. Sí, podríamos decir que sí. Tiene formato libro. Editorial Biblos, metodologías. Pero si comparamos la imagen que veíamos recién de la tapa del libro de Darío Stanraichberg, que solamente aparecía el nombre del autor, el título y la editorial, o si ustedes piensan en algún libro que estuvieron manejando, solamente aparece el nombre del autor del libro, no aparecen otros nombres. Bueno, en este caso, podríamos decir un libro, pero en cuanto a la referencia bibliográfica, no puedo hacer la referencia bibliográfica de un libro, porque desde el punto de vista de la referencia bibliográfica no le corresponde esa referencia, sino que le corresponde esta, de capítulos de libros. Acá arriba dice, aparece el nombre de una autora, Silvia Nogueira, coordinadora. Bien destacado. La editorial resaltó en rojo, fondo rojo, el nombre de esta autora, dice coordinadora. Título, subtítulo, y miren acá, Ruth Alasraqui, María Teresa Alonso Silva, Santiago Gándara, Liliana Griguelo, Claudia Massa, Silvia Nogueira, Carla Ornani, Guillermo Toscano y García, Leonardo Varela, Jorge Warley. ¿Por qué tantos nombres en la tapa? Bien, cada uno de estos nombres de autores, autoras que aparecen en la tapa, son, vamos a mirar la filmina siguiente, en el índice, son quienes han escrito algún capítulo. Por ejemplo, acá, índice, presentación, introducción. Acá ya tenemos, en la introducción ya tenemos un tema, entre paréntesis, Santiago Gándara y Leonardo Varela. Dos autores que escribieron este apartado, el que sigue, el otro, el otro. Acá, oralidad y escritura, Claudia Massa. Capítulo 1, el problema del texto. Capítulo 1, texto, Carla Ornani. Es decir, Carla Ornani fue la autora que escribió el capítulo 1. Volvemos acá. Entonces, ese es el motivo por el cual aparecen en la tapa con otro tipo de letra, un poco más pequeña y distinta de la presentación, el diseño
de la coordinadora los nombres de los autores, de las autoras que escribieron los capítulos. Es decir, todos estos autores que están acá escribieron bajo la coordinación de Silvia Nogueira. Puede aparecer acá otro nombre, por ejemplo, directora, compiladora o organizadora. La editorial puede poner otros nombres que le indican al lector que esta autora es la que, como dice acá, coordinó el trabajo de cada uno de estos autores que figuran más abajo. Entonces, algo parecido, volvamos otra vez acá, algo parecido a lo que veíamos de la revista, yo voy a trabajar, no voy a trabajar con todo el libro, o puedo trabajar con todo el libro si es un libro, pero en este caso le corresponde capítulo de libros. Entonces, voy a elegir un capítulo, o voy a trabajar con un capítulo. Para el ejemplo que yo vamos a ver ahora, tomé este capítulo, capítulo 1, texto. Carla Ornani, página 41 hasta la 45. Termina acá, digamos. 52, digamos, una cosa así. Bien. Vamos otra vez acá. Bien, entonces, el texto de, el capítulo de, perdón, de Ornani. ¿Cómo voy a escribir? Esta es la manera. Apellido completo de la autora, Ornani, coma. Inicial del nombre de pila, era Carla, Nacé, punto. 2010, el año de edición del libro. ¿De dónde saco este dato? De la página de créditos. Punto. Entre comillas, el título del capítulo. Texto, título del capítulo 1. Punto. En. Y acá voy a escribir el apellido de la coordinadora, Nogueira, coma S, inicial del nombre de pila, punto. Es decir, ¿dónde está este capítulo? Está acá, en este libro, coordinado por Nogueira Silvia. Entre paréntesis voy a escribir la abreviatura. CORD. Después, en cursiva, el título y el subtítulo del libro. Manual de escritura y escrituras universitarias, punto, seguido, prácticas de taller. Título y subtítulo. Entre paréntesis voy a escribir así, pp, páginas, punto, la página de donde comienza a donde termina. Veo acá tengo un error, no era la 45, sino la 52. Porque en la 53, veíamos recién, comenzaba el segundo capítulo. Entre paréntesis, las páginas que comprende el capítulo. Punto. Buenos Aires, la ciudad donde se editó, Biblos, Biblos, la editorial. Si ustedes miran acá, esto es igual que en los libros. Y esto, ciudad y editorial, también. Lo que cambia es la manera en que vamos a escribir los otros datos. Un comentario al margen acá. Cuarta edición significa que la editorial se hace publicidad ella misma, digamos, como viene en grande, cuarta edición, dicen, mirá, se vendió mucho este libro. Eso es el mensaje, digamos, oculto que tiene esta información que aparece acá. Bien, esto es lo que veíamos recién. Acá arriba, 2010. La última edición. Aquí están las anteriores.
Bien, fuentes electrónicas, libros. Fuentes electrónicas directamente es esto, ¿verdad? Es internet, es la web, la información que puedo encontrar, utilizar directamente en línea. También podemos bajarlo, ¿verdad? Pero a veces uno no lo quiere bajar y bueno, pero la manera es esta. Vamos a ver. Adrián Paenza es un escritor, un periodista, matemático, científico, argentino. Escribió muchos libros sobre el tema de las matemáticas. Todos los libros de Adrián Paenza están en la web. Por orden del autor, el autor autorizó a que los libros estuvieran completos y que los pudieran bajar en PDF y que uno los pudiera bajar. Cualquiera los puede bajar. No te cobran nada. Bueno, si yo voy a utilizar, por ejemplo, el libro de Adrián Paenza en línea, es decir, no tengo el libro en formato papel, entonces voy a escribir Paenza, coma, A, apellido completo, coma, inicial del nombre de pila. 2017, el año de edición, lo mismo que el libro, punto. El título del libro, La matemática del futuro, en cursiva, y tengo que escribir esto en línea. Es decir, tengo que aclarar que yo no lo tengo el libro en formato papel, sino que está en la web. Punto. Buenos Aires, lugar de edición, Sudamericana es la editorial. Y tengo que agregar esta leyenda. Consultado el día en que consulté, el mes y el año. Y luego tengo que escribir la dirección URL. Tal cual aparece en la página. Todo esto. Todo así tal cual. Sin tildes. Bien, esta es la manera para fuente electrónica en el caso de un libro. Otro ejemplo, Eduardo Galeano es un autor uruguayo, escribió muchísimos libros. También todos sus libros están en la web. Galeano, apellido completo, coma, inicial del nombre de pila, año de edición 2004. Las venas abiertas de América Latina, el título en línea. México, lugar de edición, siglo XXI, la editorial. También consultado, día, mes y año y la dirección URL. Obligación de escribir absolutamente todo. Un comentario al margen. Este libro, Las venas abiertas de América Latina, Galeano lo publicó por primera vez en 1970 o 71, no recuerdo. 70 o 71. Siempre trabajó con esta editorial, siglo XXI, editores. Hay en México, también tiene su sede acá en Argentina. Por ejemplo, otro, Real Academia Española. Supongamos que ustedes trabajan buscan el significado de palabras en el diccionario de la RAE. Esta es la manera de escribir la referencia bibliográfica. Real Academia Española es la autora, 2014, es el año de la última edición, el título, y entre paréntesis, el número de la 23ª edición, 23 edición, en línea. La editorial, el lugar donde se editó, la editorial. Consultado, todos estos datos, y la dirección URL. Entonces ahora ya saben, cuando trabajan con libros, fuentes electrónicas, libros, esta es la manera para hacer la referencia bibliográfica. Fuentes electrónicas, artículos. Lo que está entre comillas es el título del artículo.
que está en esta página, en esta dirección. Van Liesebet es, André, creo que es el nombre, es un autor que escribe sobre yoga. Pero este artículo, Respirar es Vivir, no lo escribió el autor Van Liesebet, sino que lo escribió otra persona, en base a lo que dice Van Liesebet en el libro Aprendo Yoga. Es decir, de ahí el nombre de artículo. Es el texto de otra persona que comenta, que toma como referencia y arma su propio blog. Esa es la diferencia respecto de lo que es el libro, respecto de lo que es artículo. También tengo que escribir, bueno, entre comillas, el título del artículo, en qué libro está, en línea, consultado también la fecha y la dirección URL. Bueno. Y el último, artículos periodísticos en formato papel. Esta es la manera de un artículo periodístico. El apellido del autor, coma, inicial del nombre de pila, punto. Y entre paréntesis, el año, el día, la fecha y el mes. Punto. Entre comillas, el título del artículo, en el nombre del diario, coma, y la página. Las hemerotecas son los lugares donde guardan los diarios, es decir, tienen ahí sus archivos. Por ejemplo, acá en Resistencia, la Biblioteca Herrera, que está, para los que son de Resistencia, ahí al lado de la catedral, por la calle Juan B. Justo, creo que es, Roca, hay una hemeroteca en la Biblioteca Herrera, como para tener una referencia donde buscar diarios pasados, viejos. Bien, y esta bibliografía es la bibliografía que yo utilicé para armar esta clase. García Negroni, apellido completo de la autora, coma, iniciales del nombre de pila. En el libro figura así, María Marta, entonces tengo que ponerle los dos iniciales. Año de edición, título, subtítulo, entre paréntesis, segunda edición, ciudad y editorial. Esta es la bibliografía que ustedes, que yo la subí para que ustedes la tengan como para estudiar. Y un poco de práctica. Bueno, hay algunas imágenes de tapa de un libro. No sé si es un libro, miren después ustedes. Tapa y página de créditos o página de derechos, esta índice. La filmina anterior y esta conforman un grupo, están sacadas del mismo texto, pertenecen a un mismo texto. Esto queda para que ustedes practiquen. En el material orientaciones para el trabajo, para la lectura y para las actividades, van a encontrar las consignas. Entonces, esta filmina, a partir de acá, esta y estas dos, estos dos paratextos, conforman un grupo para trabajar. Miren bien aquí, tienen que trabajar con el índice. También en este caso, tramas. Acá aparece el tema, escritura, cuerpo y sexualidad.
Volumen 1, número 2, 1995. Estos datos que yo tengo acá me indican que esta es la imagen, bueno, en este caso la imagen de la tapa de una revista. ¿Se acuerdan en el caso de la revista y del COP que veíamos recién, número 226? Bueno, acá dice número 2. Volumen. Hay ediciones del Caminante, hay editoriales, editores, que tienen publicaciones periódicas de revista, en este caso en el número 2 del año 1995, y arman esas publicaciones en cuerpos. Es decir, por ejemplo, el volumen 1 puede tener 5 números, 10 números. El volumen 2 puede tener otros 4, otros 5. De acuerdo con la temática o de acuerdo con el criterio que tiene la editorial, van armando volúmenes y dentro de esos volúmenes los números. Por ejemplo, los diccionarios, hay muchos diccionarios que tienen tomos, o libros que tienen tomos, tomo 1, tomo 2, pero en realidad, por ejemplo, los 4 tomos del libro conforman un solo cuerpo, es un solo libro, nada más que está dividido en distintos tomos. Bueno, en el caso de la revista pasa algo parecido. Estos datos en un libro o en un libro, entre comillas, digamos, que le corresponde referencia bibliográfica, capítulo del libro, no aparecen estos datos. Únicamente estos datos de volumen y de número y del año aparecen en las revistas. Para que vayan tomando nota de estos datos. Bien, este es el índice que corresponde a la imagen que recién veíamos. Vamos a trabajar yo voy a trabajar con un artículo de esta revista, no voy a trabajar con todos los artículos. Por ejemplo, acá aparecen quién escribió cada artículo. Bien, y llegamos al resumen. El tema de esta clase, sistema APA o sistema anglosajón de referencias bibliográficas, ya están subidos estos 2 archivos, el material de apoyo para la lectura de las actividades y la bibliografía, y bueno, y lo que resta por subir, las filminas de la clase y el video. Vamos a salir de acá. Habilitamos. A ver, Antonella, estoy leyendo el chat. Antonella dice, por ejemplo, si no dijera quién escribió cada capítulo, ¿iría Nogueira, ese y otros? No, en realidad, cuando hay una coordinadora, hay un coordinador, Antonella, va el nombre es decir, cada capítulo es escrito por un autor, por una autora, como veíamos recién. Por eso yo lo coloco el índice para que ustedes elijan algún capítulo del índice. Si miramos el índice del libro Manual de Lectura y Escrituras Universitarias, por ejemplo, el capítulo 2 fue escrito por María Teresa Alonso Silva y Silvia Nogueira, las 2 autoras del capítulo 2. El capítulo 3 lo escribió Jorge Warley. El capítulo 4 lo escribió Silvia Nogueira. Silvia Nogueira como autora.
pero a su vez esta autora fue la encargada de coordinar todo lo que escribieron los autores. ¿Está, Antonella? ¿Quedó claro? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? ¿Quieran hacer? Es el libro que está allá, acá, y el segundo, tercero, cuarto libro. Es altito. Voy a tomar de la pregunta de Chanela para aclarar esto de otro. El libro, la lectura y la escritura en la universidad, que es el libro del cual yo traje el Profe, no capítulo. se le entiende nada. No, no se escucha. Apago Me la escuché todo cámara. entrecortado, profe. A ver, ahí desactivé la cámara. ¿Ahora se escucha? ¿Se escucha? Sí, profe, se escucha, pero el Entrecortado. problema es que no se entiende. Ay, qué bacán. A ver si voy a hablar más lento. Decía, en relación con la pregunta que hacía Antonella, si no dijera quién escribió cada capítulo, iría Nogueira y otros. Yo le decía que no. En el caso del capítulo que ustedes estuvieron trabajando, o que tiene que ver con la relación del texto y paratexto, el capítulo 3, bueno, todo este libro, la lectura y la escritura de la universidad, lo escribieron 3 autoras: Navaja Arnú, Mariana Di Stéfano y Cecilia Pereira. Los 3 nombres, los 3 apellidos aparecen en la tapa con el mismo tamaño de letra, mismo formato, todo. Entonces, este es un libro que tiene 3 autoras. Las 3 trabajaron en conjunto. Acá Arnaud no es coordinadora, es autora, al igual que Di Stéfano y Pereira. La tapa es la que uno tiene que mirar para trabajar, o bien la página de derechos. Bueno, ¿alguna? Ninguna nomás con respecto a la nueva actividad, ¿hasta cuándo hay tiempo? Bueno, acá respondieron. Hasta el 15. Mira, se ha perdido la conexión de red.